Lección 3, English Numbers, Cardinal Numbers. The numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on are whole numbers. Quiere decir que los números 0, 1, 2, 3, 4 y 5 en adelante son números enteros. Tenemos aquí una lista de los 30 primeros números. Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bien, entonces hacemos una pausa. Tenemos estos 10 primeros números que son de escritura diferente. Los dos siguientes también son de escritura diferente. El 13 se parece mucho ya al 3, tienen sonidos similares, excepto que se agrega tin al final. Entonces, a partir del 13 hasta el 19, se agregan tin al final, ¿no? Solamente conocer un poco de los números, de los 10 primeros números y agregar tin. Hay un poco de variación, pero no mucho. Luego tenemos 20 que es 20. Entonces, de ahí solamente se agrega 1, 2, 3 hasta el 9, ¿no? Y luego pasaríamos a la siguiente decena, que es 30, 30. ¿Bien? Entonces, tenemos la tarea ahí solamente de poder aprender las decenas y los 12 primeros números. Memorizarlos completamente, porque son diferentes, ¿no? Distintos. Bien. Pasemos a la siguiente. Entonces tenemos la decena que era 30, que es 30. Entonces seguimos 31, 32, and so on. Luego 40, 43, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 99. Bien, entonces con la T lo pueden pronunciar como D o como T, 70 o 70. Bien, cualquiera de los dos es válido. También memorizar siempre estas decenas hasta el 90. Si se dan cuenta, las decenas se diferencian de las unidades, ¿no? Porque las otras teníamos también, por ejemplo, 3, que era 3, y también luego teníamos 13, 13, ¿no? Que se agregaba tin al final. A estas, las decenas solamente se agrega t o ty, ¿no? Bien, entonces si se dan cuenta, 60, 70, 80, 90. Bien, luego pasamos a las centenas. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Bien, si se dan cuenta, en la palabra clave aquí es 100, que significa 100. Entonces, si decimos 100, 100. Y así sucesivamente, hasta el 900. Luego, lo mismo sucede con 1000, 1000, 2000, 3000, 5000, 9000. Bien, entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta aquí? 1000, esta TH se suele pronunciar como una Z española, como decir caza, como decir corazón. Lo mismo, 1000. Ese tipo de pronunciación tienen que dar a esta TH. En cualquier palabra que tenga TH siempre se lleva esa pronunciación. Luego tenemos 100,000. 100,000. 100,000. Luego 200,000. 200,000. Entonces, lo primero identificar cuánto es 200,000. Tenemos que identificar la primera parte, 200, 200. Y estos que representan ya el 1000, ¿no? Entonces, 200,000. Bien. Luego tenemos 1 million. 1 millón. 1 million.
1 billón, 1 billion. Bien, 1 billón sería lo que aquí es también 1000 millones, ¿no? Entonces ahí varía un poco la escritura, digamos, del inglés comparando con el español. Bien. Luego tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo haríamos para escribir 105? Diríamos 105. Bien, entonces decimos siempre, el primero el 100, y para agregar una decena o una unidad o una decena, siempre se agrega and 5. Vamos a ver más adelante los ejemplos. Por ejemplo, aquí, 345. 1500. Aquí, como es una centena, ya no se dice and, solamente 1500. Luego, 1010. Entonces, se dan cuenta, tenemos una decena, por lo tanto, se dice and 10. Luego, 1784. Entonces, primero identificamos el 1000. 1000. Luego identificamos 784. ¿Cómo se dice 784? Es 784. Luego el siguiente, 1995. And 95. Siguiente, 450,372. Entonces, tenemos 450,372. Entonces, identificamos 450,372. Bien. Luego tenemos 1,500,000. 1,500,000. Si se dan cuenta, tanto en los miles se utiliza siempre el mismo principio de las unidades y decenas, ¿no? Por ejemplo, aquí, como decíamos, 450,372. Aquí, como el 5 está en la tercera parte, digamos, en los miles, ¿no? Pero ya de derecha a izquierda, contando, en la tercera parte, ya no se toma para agregar como and, 1,500,000, sino solamente 1,500,000. Entonces, esos eran los números ordinales y los números cardinales, ¿no? Entonces, los números cardinales nos indican cantidad y los números ordinales nos indican orden. Entonces, tenemos el número cardinal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Y luego tenemos los números ordinales que nos indican orden. Tenemos, por ejemplo, aquí, ya ustedes lo saben en español, no voy a repetirlos. Por ejemplo, luego en palabras, tenemos the first, the second, the third. Recuerden el principio de pronunciar la TH como una Z española. Third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, the tenth. ¿Ok? La Z española no lo olviden. Vamos a mover esto aquí. Luego tenemos the 11th, the 12th, the 13th, the 14th, the 15th, the 16th, the 17th, the 18th, the 19th. ¿Ok? Entonces dice, ordinal numbers such as 21st, 33rd, etc. are formed by combining a cardinal 10 with an ordinal unit. The y of 20, 30, 40, etc. is changed to e. Nos dice que, por ejemplo, para pronunciar, si es 21avo, por ejemplo, se pronuncia primero 20, que es la decena, y se utiliza luego first. The 21st,
the 23rd, o el 33rd, ¿no? 33avo. Bien. Nos dice, cardinal numbers express quantity, 2, 35, etc. Ordinal numbers indicate order or rank, first, second, third, etc. The definite article that normally goes in front of an ordinal number, Queen Elizabeth II. Bien, entonces nos dice, los números cardinales nos expresan cantidad, 2, 35. Los números ordinales indican orden o rango, primero, segundo, tercero, ¿no? El artículo da normalmente va adelante del número ordinal. Por ejemplo, Queen Elizabeth, la reina Elizabeth, la segunda, o la segunda reina Elizabeth, the second. For most ordinal numbers, the ending th is used with one or two exceptions for those immutable irregular numbers. Entonces, para la mayoría de números ordinales, la terminación th es usada con una o dos excepciones para aquellos números inevitablemente irregulares. Bien, eso lo veremos más adelante. Hay excepciones también para números irregulares, ¿no? Que se pueden expresar. También sucede lo mismo con los verbos irregulares. Bien, entonces tenemos aquí algunos números ordinales. Por ejemplo, the 20th, luego the 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th. Bien, si se dan cuenta, tenemos la decena que se escribe como un número cardinal y luego como si fuera un número ordinal. Solamente cambia la segunda parte. Igual aquí, the 30th, y lo mismo sería si quiero decir 31avo, the 31st. Y así sucesivamente con 40, 41, ¿no? Pero el 40 se pronuncia 40, 50, con 50avos, 60, 70, the 80, the 90, the 100, 100, ¿no? Para tenemos the 100, y luego para 101avo, the 101st, o the 1000. Bien, the 1000. Luego tenemos, por ejemplo, hablando de números de teléfono, direcciones, etc. Digamos, aquí tenemos una pequeña demostración. What to say? What's your name? It's Dalton. My name is Dalton. Entonces tenemos la forma corta de responder y la forma larga de responder. Bien. Entonces, what's your name? It's Dalton. My name is Dalton. Respuesta larga. Where do you come from? From Peru, or I come from Peru. Where do you live? In Chiclayo, or I live in Chiclayo. What nationality are you? I'm Peruvian. My nationality is Peruvian. What's your number? It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. My phone number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Bien? Entonces decía que la respuesta corta normalmente se hace cuando utilizamos para poder hablar con un amigo, ¿no? Digamos, una parte menos formal. Y la forma larga es para responder, por ejemplo, en una prueba. Podemos responder también en una entrevista de trabajo, etc. Bien, entonces, algo que recordar. I have 10 fingers on my hands and 10 toes on my feet. Dice, yo tengo 10 dedos en mis manos y 10 dedos en mis pies. Bien, entonces se diferencian los dedos de las manos de los dedos de los pies, ¿no? Fingers para manos y toes para pies. Bien, there are 11 players on a soccer team. Hay 11 jugadores en un equipo de fútbol. There are 12 months in a year.
Hay 12 meses en un año. There are 14 days in a fortnight. Hay 14 días en una quincena. Fortnight se pronuncia. 3 times 5 is 15. 3 veces 5 es 15. Vamos a hablar más adelante también de multiplicación. Bien. Entonces, 3 veces 5 es 15. If you sleep 8 hours a day, then you are awake for 16 hours a day. Bien, si tú duermes 8 horas al día, entonces estás despierto por 16 horas en el día. In the Harry Potter series, 17 is the coming of age for wizards. En la serie de Harry Potter, 17 es la venida de la edad de los magos. 19 is the atomic number of potassium. Bien, 19 is the atomic number of potassium. El número atómico del potasio es 19. If you add up all my fingers and toes, it comes to 20. Si tú sumas todos los dedos de mis pies y de mis manos, o mejor dicho, de mis manos y de mis pies, llega a ser 20. Bien. There are 30 days in the months, April, June, September, and November. Entonces, hay 30 días en los meses abril, junio, septiembre y noviembre. Vamos a hablar más adelante también de los meses. The expression 40 winks means a short sleep. Entonces, la expresión 40 pestañazos significa una siesta corta. The phrase 50-50 commonly expresses something divided equally in two. La frase 50-50 comúnmente expresa algo dividido igualmente en dos. There are 60 seconds in a minute and 60 minutes in an hour. Hay 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora. In the Bible, a man's life was said to span 70. 3 years and 10. Bien, entonces, tenemos en la Biblia, la vida de un hombre se decía que podría durar hasta 70, ¿no? 3 promedio de años y 10. Entonces sería como 3 veces 20 y 10. At birth, water accounts for approximately 80% of an infant's body weight. En el nacimiento, el agua cuenta por aproximadamente el 80% del peso total de un bebé. The interior angles of a square measure 90 degrees each. Los ángulos interiores de un cuadrado miden 90 grados cada uno. Water boils at 100 centigrade. El agua hierve a 100 grados centígrados. Bien, entonces tenemos ordinal numbers are often used in fractions. Entonces decíamos que los números ordinales a menudo son usados en fracciones. Por ejemplo, 1/8, 1/5, 1/4, 3/4, 1/3, 2/3, 1/2. Bien, para decir un octavo, un quinto, un cuarto, 3/4, un tercio, 2/3, una mitad, ¿no? O un medio. Tenemos para símbolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, más es plus. Y en una operación diríamos and, de añadir. Minus, take away, restar. Multiplied, by, ¿no? Multiplied by. Entonces, se dice multiplica por, o también times, como decíamos hace rato. 5 times 3, o 3 times 5, ¿no? Es lo mismo que decir 5 veces 3, o 3 veces 5, o también 3 multiplicado por 5. Vamos a hablar de esos ejemplos más adelante también.
Luego tenemos aquí divided by, equals, or is, para decir la respuesta, point, ¿no? Entonces, hay una diferencia también. Antes habíamos estudiado que punto era that, ¿verdad? Pero en las matemáticas se utiliza point, así que no se vayan a confundir, ¿sí? Matemáticas solamente se utiliza point. Luego tenemos el símbolo del porcentaje, percent. Tenemos una operación combinada. 1 plus 6 minus 2 multiplied by 2 divided by 2, 0.5 equals 4, or 1 and 6 take away 2 times 2 divided by 2.5 is 4. Nuevamente, 1 plus 6 minus 2 multiplied by 2 divided by 2.5 equals 4. Or 1 and 6 take away 2 times 2 divided by 2.5 is 4. Luego el 10% de 100. 10% of 100 equals 10. ¿Bien? Y tenemos la operación. Entonces, 1. We say A instead of 1. Por ejemplo, a menudo decimos A en lugar de 1. Entonces, ¿por qué? Dice, for example, when we have the numbers 100 on one half, we say 100 or a half. Entonces, cuando tenemos los números 100 o un medio, solemos decir o decimos 800, como decir un ciento o una mitad, a half, ¿no? Bien. Entonces, eso sucede con estos números. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Habíamos estudiado que 100 es 100, ¿verdad? Pero para decir una centena o una mitad, no es lo mismo one, ¿no? Si no se utiliza una centena o una mitad, ¿bien? Fractions. Not all numbers are whole numbers or just fractions. There are a mixture of both. For example, 2 and a half. Entonces, para fracciones, hay fracciones también que son mixtas, ¿no? Entonces, no todos los números son números enteros o solamente fracciones. Hay una mixtura o una combinación de ambos. Aquí tenemos 2 y una mitad. O 2 y medio. Tenemos decimales. When pronouncing decimals, we use the word point to represent the dot. The numbers following the dot are pronounced separately. Entonces, cuando pronunciamos los decimales, utilizamos la palabra point para representar the dot, el punto en el vocabulario. Los números siguientes al punto son pronunciados separadamente. Por ejemplo, cuando tú tienes el número, when you have a number 1.56, we say, ¿no? Eso mismo, 1.56, ¿no? Y eso es la manera de cómo pronunciar. Squared, cubed, or to the power of. Entonces, para decir, por ejemplo, al cuadrado, square numbers are written 2 squared. Entonces, 2 squared, lo que sería, los números al cuadrado son escritos de esta manera. Y decimos 2 squared, or 2 squared equals 4. O 2 al cuadrado es igual a 4. ¿Qué sucede con los cubos? Cube numbers are written 2, ¿no? Elevado a la 3, o 2 elevado a la 3. Entonces, we say 2 cubed, or 2 cubed equals 8. Entonces, 2 elevado a la 3 es igual a 8. También podemos decir, dice, to the power of. Entonces, you can also say to the power of. 2 to the power of 2 equals 4, and 2 to the power of 3 equals 8. Entonces,
2 elevado a la 2 igual a 4. 2 elevado a 3 igual a 8, ¿no? Entonces pueden utilizar 2 squared o 2 cubed, o también to the power of. You can then have to the power of any number. 2 to the power of 12, que es lo mismo que multiplicado 2 or 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and so forth hasta llegar a 2, que es lo mismo, ¿no? Entonces la respuesta 4096. It's much easier to write 2 to the power of 12. En lugar de escribir 2 veces multiplicado por 2, por 2, por 2, hasta 12, se dice to the power of 12. Bien, entonces 4096. In English, 10, 20, 30, through to 90 are 1, 10, 2 tens, 3 tens, etc. Entonces, las decenas se pueden pronunciar, ¿no? Los 20, los 30, así, se pronuncia 1 ten, 2 tens, 3 tens. 3 tens es lo mismo que decir 30. ¿Cómo se diría 90? 9 tens, ¿ok? Tenemos algunos datos interesantes de los números. There are a number of ways you can say zero in English. Entonces, por ejemplo, para decir el 0, O, se puede pronunciar como O. After a decimal point, 9.02. Me refiero al 0. El 0 se puede pronunciar como O. In bus or room numbers. Room, 1 o 5. Bus, 6 or 2, or bus 6 or 2. Bien, entonces en español no se suele utilizar mucho como decir 6 o 2, ¿no? Porque se puede malinterpretar. Pero en inglés sí sucede eso. En números de teléfono, in phone numbers, 913 o 472. En años, in years, 19 o 6. 19 o 6. Luego también not, before a decimal point, not point o 6. 9, not point o 6. 0, in temperature. 10 degrees below 0. 10 grados bajo 0. En temperatura. 10 degrees below 0. US English for number. 0. En América o en los Estados Unidos se puede utilizar mayormente 0. También en los países, bueno, digamos más en Europa, especialmente, digamos en Inglaterra, en Escocia, se utiliza, por ejemplo, en fútbol, nil. Barcelona 2, Milán 0. Barcelona 2, Milán nil. En cuanto al tenis, se utiliza love. 20 love. 20 o 20 a 0. Bien. El número 12. Number 12 is often represented as a dozen and the number 6 as a half dozen, ¿no? El número 12 es a menudo representado como una docena y el número 6 como una media docena. For example, 12x, ¿no? Normalmente se podría pronunciar de esa manera. O 6x. Pero podemos decir también a dozen eggs. Or a dozen eggs. Bien. Entonces, una docena de huevos o una media docena de huevos. A dozen is 12, but a baker's dozen is 13 because in the past, bakers who were caught shortchanging customers could be liable to severe punishment. So they used to add an extra bread roll to make up the weight. Entonces, una docena es 12, pero una docena de panadero es 13, porque en el pasado los panaderos fueron atrapados cambiando, ¿no? Haciendo estafas a los clientes, ¿no? Entonces, y podían ser castigados a un severo castigo.
Entonces empezaron a utilizar una unidad extra o un pan extra para sumar el total del peso, al total del peso. Bien, tenemos 100 or a century. Entonces, 100 es un siglo. A century is 100. The Roman number for 100 is C, for centum. 100 is the basis of percentages, literally per 100. ¿No? 100% is the full amount of something. Entonces, un siglo es 100. El número romano para 100 es la C, lo que quiere expresar en latín centum. 100 o 100 es la base de los porcentajes, literalmente por ciento. Entonces, 100% es la cantidad total de algo. Luego tenemos 1 billion. Entonces nos hace la pregunta, when is a billion, not a billion? ¿Cuándo un billón no es un billón? Entonces aquí vamos a expresar esta diferencia que suele haber con el inglés americano y el inglés anglosajón. In British English, billion traditionally means a million. Entonces en el inglés británico, tradicionalmente significa 1 millón de millones. Entonces, 10 to the power of 12. En el inglés americano, on the American English, billion means 1,000 million. Entonces, en el inglés americano, un billón significa miles o 1,000 millones. Entonces, 10 to the power of 9. The American billion has become a standard in technical and financial use. El billón americano se ha convertido en el estándar en aspectos técnicos y financieros. However, to avoid confusion, it is better to use the terms 1,000 million for 10 to the power of 9 and million for 10 to the power of 12. Entonces dice, sin embargo, para evitar confusión es mejor utilizar los términos miles de millones, ¿no? Para 10 elevado a la 9 y millón de millones para 10 elevado a la 12. Bien. Entonces, lo voy a leer más lentamente. However, to avoid confusion, it is better to use the terms 1,000 million for 10 to the power of 9 and million for 10 to the power of 12. Milliard is French for a number 10 to the power of 9. It is not used in American English, but is sometimes, but rarely used in British English. Okay. Entonces, una milliard es francés para utilizar 10 elevado a la 9 y no es utilizado en el inglés americano, pero a veces o raramente en el inglés británico. La letra K, the letter K is often used to denote the thousand. So 1K is 1,000, ¿no? Entonces, la letra K es a menudo utilizado para demostrar o para denotar 1000. Entonces, 1K o una K sería 1000. Luego, M. The letter M is often used to denote million. So, 1M is 1 million, ¿no? La letra M es a menudo usada para denotar 1 millón. Entonces, una M es 1 millón. BN, the letters BN denote a billion. So, 1 BN is usually 1 billion. Entonces, las letras BN denotan 1 billón. Entonces, 1 BN es usualmente 1 millón. Myriad. The word myriad used to mean 10,000. Nowadays, it's used to refer to a countless number or multitude of specified things. For example, air hosts a myriad of animals. Entonces, la palabra myriad se utiliza para denotar o significar 10,000. Nowadays, en estos días, es utilizado para referirnos a números que no se pueden contar o multitud de cosas específicas.
Por ejemplo, la Tierra hospeda a una miríada de animales. Bien, entonces, esa sería la lección 3.